Hola hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Estamos ya listos para iniciar con nuestro devocional. Hoy nos corresponde iniciar el capítulo 9 del libro de los Hechos. Así que yo les voy a pedir, en esta pantalla yo tengo el libro de los Hechos en nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Quiero que lo leamos. Yo lo voy a leer en Reina Valera 60, aquí en mi Biblia impresa. Y quiero que ustedes vayan viendo la nueva traducción viviente para que vayan mentalmente comparando las dos versiones y vayan viendo cómo es que estas dos versiones se van complementando en lo que estamos leyendo en esta ocasión. Hoy voy a abarcar del capítulo 9, del versículo 1 hasta el 19. Es un texto un poquito prolongado, pero vamos a hacer un paréntesis. No voy a tratar del 10 al 16. Ese me parece que es un paréntesis en donde vamos a trabajar un poquito a Ananías, las reacciones de Ananías y cómo Ananías fue movido a acción de fe por el Señor Jesús. Hoy quiero abordar mayormente o más ampliamente la conversión de Saulo y cómo esta conversión tiene algunas características interesantes para nosotros. Así que, ¿qué les parece si vamos a la lectura? Dice la palabra del Señor, sí, yo lo voy a leer en Reina Valera 60 y usted lo va a leer aquí en Nueva Traducción Viviente. Lo que yo leo, lo que yo digo, no es lo que está en la pantalla porque son diferentes versiones. Así que evite preocuparse si no aparecen las palabras que yo pronuncio en la pantalla. Usted siga la lectura conforme se está moviendo la pantalla para que tenga las dos versiones. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le dio cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, con C mayúscula, los trajere presos a Jerusalén. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Permítame. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco o en Damasco, en donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahí empieza el paréntesis que no voy a tratar en este estudio, pero está aquí y hay que leerlo. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él le respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, atención, él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, y el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías,
me ha enviado, perdón, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hasta allí la lectura. La paréntesis es del 10 al 16. Vamos al principio, porque lo que hemos hecho es apenas darle lectura al pasaje bíblico. Ok, dice allí, Saulo respirando aún amenazas y muerte. O sea que Saulo no le estaba pasando bien. Saulo era aquel hombre cuyos pies habían sido de depósito de las ropas de Esteban. Saulo es el hombre que había sido educado a los pies, al cuidado personal de Gamaliel, aquel judío renombrado que también tuvo aquella intervención entre los discípulos para decirles cuidado, no sea que estemos yendo contra Dios. Saulo es originario de Tarso. Ya lo dijimos anteriormente, es posible que él haya participado en la discusión, en la argumentación contra Esteban, porque era miembro de una de las sinagogas que estuvo allí presentes con él. Saulo es un fariseo. Fariseo, él lo mismo lo va a mencionar más adelante, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, era un judío acérrimo, estaba convencido completamente de que el movimiento que había iniciado Jesucristo y sus discípulos era contrario a Jehová. El celo fariseo, el celo de la palabra del Señor había llevado ahora a Saulo a ir en contra de lo que amenazante se levantaba contra los discípulos, contra el templo de Jerusalén. Y ahora él, pues teniendo una iniciativa, respirando aún amenazas y muerte, y está bastante interesante. Difícilmente puedes identificar la religión, el uso, el modo, la costumbre, la práctica del judaísmo con amor, paz, benevolencia, quietud en el libro del Nuevo Testamento. Porque parecía que se cumplía bien el seguir a Jehová, pero aún así poder albergar amenazas y muerte contra otra persona. El concepto judío de santidad es diferente al concepto cristiano evangélico de santidad. Santidad para el hebreo era el celo por la permanencia del status quo de lo que era la religión judía. El celo fariseo era esa pasión porque se hicieran las cosas al pie de la letra. El celo fariseo, la santidad, el apasionamiento del cristianismo y el apasionamiento del judaísmo son, me atrevo a decir, paradiametralmente opuestas. El judaísmo, por una parte, el buen judaísmo, el judaísmo fariseo, el judaísmo apegado a la ley, el judaísmo pegado a la letra, a la ley de Moisés, iba en dirección de conservar el status quo, muera quien muera, caiga quien caiga. Que se siga manteniendo el templo, que sigan trayendo las ofrendas, que siga sosteniéndose el sumo sacerdote, que la institución del sumo sacerdote y los oficios sacerdotales continúen, que continúe estableciéndose las sinagogas, que continúe la mecánica, que continúe la dinámica de establecimiento, que todos los judíos sean circuncidados al 8º día, que todos los judíos presenten sus ofrendas en tiempo, en forma, en fecha, en modo. Esa es la pasión del primer siglo del judaísmo. Por el contrario, la pasión del cristianismo del primer siglo, y espero que no haya cambiado mucho, es amor, paz, concordia, amar a los demás, bondad, honor, dar,
poner la mejilla, etcétera. En algún tiempo en la era medieval y en los siglos posteriores al 100, el cristianismo tomó otro trinte, otro rasgo muy bélico, muy conquistador, muy opresor, pero se llamaba oscurantismo. Yo sé que la palabra oscurantismo va más por el tema de que se oscureció la expresión y el arte, y luego el renacentismo, renació el arte y la expresión artística. Pero en esa época del oscurantismo, pues parece como un episodio oscuro, no tan solo del arte, de la cultura, de la libertad, sino también de la fe. La fe se vio involucrada en guerras, en batallas, en conquistas, en sangrientos, se disfrazó de cualquier otra cosa y dejó de saberse y de saberse y de probarse como fe. Pero en el primer siglo no fue así. En el primer siglo el cristianismo tenía un rasgo de perdón, un rasgo de concordia, un rasgo de paz, un rasgo de la pasión del cristianismo. En el primer siglo era sanar a los enfermos, era ir por las calles compartiendo el evangelio, era ir haciendo cosas poderosas en el espíritu. ¿Y por qué comento todo esto? Y me gasté mucho tiempo platicando de esto. Déjenme decirles que porque Saulo estaba apasionado. Él estaba plena y completamente convencido que estaba del lado correcto de la historia y que iba contra los que estaban contra Dios. Sin embargo, él respiraba aún amenazas de muerte contra los discípulos, así que vino al sumo sacerdote con iniciativa propia y le dijo: dame cartas que me autoricen para ir a Damasco y convocar a las sinagogas de Damasco y con el apoyo de ellos arrastrar y enjuiciar y encarcelar, latiguear, violentar a las personas judías que siguen este camino. Me llamó mucho la atención la palabra en la Reina Valera 60, dice el camino, y es la primera vez que aparece la palabra el camino. Y luego dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, muchas veces se ha hablado de que cayó del caballo. No hay ningún inconveniente en pensar que cayó de pie hacia la tierra o del caballo hacia la tierra. Es muy probable que haya caído de un caballo, porque respirando aún amenazas y muerte, yendo de una ciudad a otra, es muy improbable que haya ido a pie. Es muy probable que yendo con toda la acreditación del sumo sacerdote, pues haya ido en caballo y haya ido trasladándose veloz y verazmente por las calles y por los caminos aquellos. Entonces, cuando alguien dice se cayó el caballo, no yerra del todo, aunque no menciona el caballo, pero es probable, conforme a la época, que haya caído de un caballo. De cualquier modo, cayó del caballo o cayó yendo de pie, pero cayó. Cayó y fue a dar a la tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, una pregunta: ¿a quién persigue? A la iglesia, a los discípulos, a los hombres y mujeres en la fe en Cristo, pero Jesús se lo toma muy personal. Dice: ¿por qué me persigues? Y aquí hay las dos primeras enseñanzas. La primera enseñanza: hay una amenaza real. Saulo, respirando una amenaza sin muerte, lleva acreditación para hacer daño, para infringir dolor, para violentar, para ir en contra de todas las garantías individuales de los seres humanos que en ese tiempo no había. Los derechos humanos que en ese tiempo no había, salvo el derecho del ciudadano romano. Pero estos no eran romanos, así que iban a ir contra ellos y los iban a apedrear, los iban a apalear, los iban a hacer, dicen por ahí, santos cristos. ¿Qué es lo que está pasando? La amenaza es real, la amenaza es genuina, la amenaza es verdadera. Perdón, amados hermanos, debo decirlo, pero la amenaza del primer siglo, las cartas en la mano de Saulo, bien apretadas por la ira, es mucho más amenazante y latente y letal que lo que estamos pasando hoy en día. En aquel tiempo, la iglesia estaba siendo amenazada con una amenaza real. La amenaza de hoy es tan real, tan real, tan real, como nosotros tengamos una posición frente a ella. En aquel tiempo no había de poner una posición, sino solamente ampararse a la voluntad de Dios. Pero, segunda enseñanza, hay una intervención divina. En aquel tiempo hay una intervención divina. Dios
para en seco a Saulo, lo tumba, ya sea del caballo o yendo de pie, lo tumba y entonces dice, ¿por qué me persigues? A ver, ¿qué traes conmigo? ¿Qué es lo que... ¿quién te patrocina para que tú vengas contra mí? Y en aquel momento la argumentación obvia, es decir, yo contra ti no traigo nada, Señor, es contra aquellos. Pero Jesús dice, es que si vas contra mi iglesia, vas contra mí. Si latigueas una de sus espaldas, te vas contra mí. Y aquí hay algo interesante. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar al Damasco una luz de repente le rodeó, un resplandor. Y esos rasgos de la divinidad, una voz que a la verdad se escuchaba pero no se oía, perdón, a la verdad se oía pero no se veía. Entonces aquí hay una intervención divina. La intervención divina continúa siendo una realidad. Si avanzamos un poquito más, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Interesante, en el texto original usa la palabra Kyrios, la palabra Señor, la palabra amo, la palabra dueño. Interesante que él lo reconoció. Él lo reconoció. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? O sea, literal, ¿qué onda? ¿Qué rollo? ¿Qué está pasando? ¿Qué le dijo? Yo soy Jesús. Y me gusta cómo Jesús interviene aquí porque dice, yo soy Jesús, no le dijo, yo soy el Cristo, el Mesías, yo soy Adonai, yo soy Yahvé, yo soy... No usó ninguno de sus apelativos o nombres que él pudo haber dicho, no, pues contigo no me meto. Yo soy el tetragramatón, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No usó nada de eso. Dijo, yo soy Jesús, para que te ubiques, para que sepas con quién te estás metiendo. Y usa la palabra Jesús como un nombre que es histórico y que tiene una connotación bien interesante. Ahora, dejo decirles que, ¿han notado que han aparecido varios Judas? ¿Han notado que ya apareció el segundo Ananías? Ahora debo decirles, también Jesús era un nombre muy común, como lo es ahora. Pero Saulo supo precisamente de quién hablaba cuando yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Y rapidísimo la mente de Saulo se remontó a Esteban, se remontó a la fama que Jesús había levantado por toda aquella región. Porque deben ustedes saber que Saulo es algunos biblistas, teólogos, estudiosos de la Biblia han determinado que Saulo es un poquito mayor que Jesús. Jesús falleció o murió o fue crucificado más o menos 33, 35 años de su edad. Yo sé que esto es debatible, pero Saulo parece que pasa de los 40 años. ¿Y por qué? Porque es miembro del Sanedrín, es miembro de una sinagoga y pareciera que a los 40 años los hombres podrían tomarse estos cargos. Entonces, seguramente Saulo estuvo al margen de toda la historia que ocurría de Jesucristo de Nazaret yendo por aquí, por allá, viniendo, haciendo cosas. Él escuchó y estuvo en las controversias que se daban. Y entonces seguramente en el consejo de sinagoga se daba una información, hay un rebelde que está levantando a las personas. O sea, Saulo de Tarso no era ignorante, no estaba ajeno a lo que había acontecido a la historia de Jesús. Por eso le dice, yo soy Jesús, para que no te quede duda, a quien tú persigues. Interesante cuando él responde, temblando y temeroso, dijo, Kyrios, me pongo a tu disposición, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces dijo, levántate y entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Una persona colérica, como Tim LaHaye, un escritor cristiano, cataloga a algunos hombres de Dios y Pablo parece que es un colérico. O sea, a un colérico no le puede decir, quédate quieto, ve y siéntate y luego te platico lo que vamos a hacer. No, el colérico dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo hacer? ¿Cuándo vamos a iniciar? ¿Cuándo vamos a iniciar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el trámite? Vamos a hacerlo ya. Para que le digan a un colérico, métete y siéntate y espérate lo que se te va a decir y ahí tienes que saber lo que se te va a hacer. ¿Qué está haciendo Jesús? Primero, en la intervención divina, planta bien su autoridad. Número 2, llama a Saulo. Y número 3, lo pone en su lugar. Es un hombre que necesita aprender que Jehová Dios de los ejércitos y Jesucristo el Señor es el mismo Dios. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra,
Abriendo los ojos no veía nada, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. ¿Qué había pasado por su cabeza? ¿Qué había visto? ¿Cuál era su pensamiento, sus sentimientos? ¿Qué es lo que había? O sea, todo esto es verdad. O sea, me dijo Jesús. Todo esto es verdad. ¿Es cierto? Y entonces el Antiguo Testamento, y cómo él empezó a conectar toda la teología que seguramente... la teología en embrión de Romanos y de Corintios empezó en esos 3 días. Él empezó a atar cabos, y es decir, Jehová, Jesús, profetas, apóstoles, y él empezó a hacer esta conexión, porque era un hombre que la verdad sabía mucho, era un fariseo, pero había sido confrontado por Jesucristo. Me voy a brincar del 10 al 16 porque lo voy a tratar mañana. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dios llenando, confortando y consolando a Saulo. Dice: me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra, al momento le cayeron de los ojos como escamas. Ahí usa una palabra, un símil, como escamas. Y recibió al instante la vista y levantándose, escuche, otra vez lo que vimos ayer, levantándose fue bautizado. O sea que en algún momento dentro de esos 3 días, él se humilló y aceptó a Jesús. Él se humilló, abrió las puertas de su corazón y vino a Cristo Jesús. En algún momento de estos 3 días y de la intervención de Ananías, él hace efectiva la palabra que escribió allá en Romanos, que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque esto lo escribió Pablo en Romanos. Pero aquí parece ser que estos 3 días son muy importantes. Dios lo dejó solo 3 días, para que cavilara, para que reflexionara, para que reacomodara sus ideas. Y cuando llega Ananías, él está sedita. Él está listo. Él está más que dispuesto. Ya había dicho: Kyrios, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero esos 3 días fueron el trabajo de Dios en su corazón. El trabajo de Dios en el corazón de Pablo para que cuando llegara Ananías, él estaba listo. La intervención divina. La intervención divina continúa su proceso. Al final dice el versículo 19, y habiendo tomado alimento, recuerde que no había comido en 3 días, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Atención, ¿a quién iba a matar a Damasco? A los discípulos. ¿Y quién los recibió? Los discípulos. ¿A quién iban a matar a Damasco? A los discípulos. ¿Y quién le dio de comer? ¿Quién le dio guarida para reposar? ¿Quién le dio esa oportunidad de distinguir, de entender, de amar, de abrazar, de reintegrarse? Ahora, él sabía que no podía regresar al judaísmo, él sabía que no podía regresar a la sinagoga, él sabía que quienes le habían dado cartas para arrastrar personas en Damasco reclamarían un informe. Él tenía que esconderse. ¿Y quién creen ustedes que lo recibió? Las mismas personas contra quienes él iba. Así que aquí vienen las 4 enseñanzas. Número 1, una amenaza real. Ante una amenaza real. 2, una intervención divina. Ante una amenaza real, una intervención divina. 3, que provoca una conversión real, un encuentro con Jesús real. 4, para que la iglesia tenga un acogimiento, un recibimiento, una integración verdadera. Aquí está, hermanos. Yo creo que aquí hay un testimonio que se parece mucho al tuyo, al mío y al de muchas personas. Ante una amenaza real, una intervención divina, que te lleva a una conversión real, que te lleva a un despertar espiritual, para que concluyamos ¿en qué? En la iglesia. La iglesia recibiendo al amenazador, la iglesia recibiendo al golpeador, la iglesia recibiendo, si Ananías tuvo problemas, como lo vamos a ver ayer, la iglesia también. Sin embargo, ¿cuál es el ADN de la iglesia? Recibir. ¿Cuál es el ADN de la iglesia? Abrazar, consolar, integrar, sanar, alimentar, proteger. Ese es el ADN de la iglesia desde el primer siglo. Así que, repito, ante una amenaza real, que es algo como que lo que estamos viviendo,
una intervención divina. Abramos bien nuestros ojos, estemos pendientes porque Dios está interviniendo. Número 3, para una conversión real, para un despertar espiritual real, para un acercamiento genuino a Dios. 4, para un recibimiento real. Espero que todos los que me ven en este devocional, cuando termine la cuarentena, vayamos a la iglesia para que nos reciban y para que recibamos a otros. En el nombre de Jesús. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo te bendigo y te exalto y te doy honra y gloria a Dios. Bendice, Señor, esta historia maravillosa de tu palabra y que muchos Saulos todavía puedan, ante la amenaza, tener una intervención divina y que todavía muchas personas, ante la intervención divina, vengan a un despertar espiritual real y que todavía muchas personas se integren a tu iglesia y que tu iglesia los abrace, los alimente, los proteja. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Cuídense. Adiós.